Muy buenas, soy Paco Barba y hoy vamos a ver cómo utilizar Scriptable Objects para generar un tipo de cartas, el estilo Pokémon, y que solo con un prefab puedas crear todos los tipos de carta que tú quieras simplemente generando archivos de Scriptable Objects que además se van a mantener siempre en el disco. Como por ejemplo este de aquí. Ahora yo puedo ir soltando cartas y voy a empezar a soltar cartas de forma aleatoria. Y bueno, espero que te resulte interesante, te sea útil y sobre todo lo puedas aplicar a tus proyectos. Vamos allá. Para explicarlo de una forma muy resumida, podemos decir que Scriptable Objects es una clase que nos ofrece Unity en la que podemos guardar una gran cantidad de datos separada de lo que sería el propio script del objeto. Pero la mejor forma de ver cómo funciona es crear un script de ejemplo y vamos a empezar a crear el juego de cartas que he enseñado al principio. Nos vamos a ir aquí a los scripts y vamos a crear un nuevo script y a esto lo voy a llamar carta POC Scriptable Object. Vamos a editarlo. Por defecto, cuando creamos un script, nos viene con el tipo de clase MonoBehavior o como se llame, y lo que tenemos que hacer es quitarlo y cambiarlo por Scriptable Object, que ya viene con Unity. Estas funciones nos las vamos a cargar y vamos a empezar por una cosa importante. Para poder crear objetos del tipo Scriptable Objects, podemos añadir una opción en el menú para que desde aquí podamos directamente crearlos. Para poder hacerlo, lo tenemos que hacer con Create Asset Menu, File Name, que es el nombre que va a tener cada archivo la primera vez que lo generemos. Le vamos a decir aquí nueva carta. Menu Name, que es el menú donde va a aparecer. Vamos a crear una especie de submenú que se llame Scriptable Objects. Lo puedo poner con espacio, creo que me lo va a respetar. Carta Pokémon. Y además le podemos especificar el orden por si tuviéramos varias opciones de menú y queremos ordenarlas. Aquí le voy a decir que sea el 1. Y si queremos meter otra, pues ya le decimos si lo queremos arriba, abajo o como nos dé la gana. Solo con el hecho de crear esto ya nos podríamos ir aquí. Vamos a esperar a que compile. Y cuando ahora pulsemos botón derecho, al crear nos va a aparecer un nuevo conjunto, que es el que nosotros hemos creado, con carta Pokémon. Ahora lo voy a crear. El nombre que viene por defecto es nueva carta. Aquí ya le ponemos el que queramos y no tenemos ninguna variable definida, así que no tenemos nada. Me voy a cargar esto de aquí y vamos a empezar a crear cosas que podemos necesitar para crear una carta. Como no tenía ni idea de cómo son las cartas de Pokémon, lo siento mucho, pues he cogido una de ejemplo y vamos a hacerlo igual. Vamos a poner aquí arriba el tipo de Pokémon que hay, nombre, vida, el nivel lo voy a dejar, un icono para el tipo de Pokémon, la imagen, una pequeña descripción y esto entiendo que son ataques y defensas, pero bueno, yo voy a poner ataque, el daño, la descripción, otro que es el segundo y luego aquí está debilidad, resistencia y otra cosa que es retirada o algo así, pero que no lo voy a tener en cuenta. Pero bueno, vamos a crear algo parecido de forma que luego estos datos los podamos ir cambiando desde los Scriptable Objects. Vamos a empezar con esto. Así que nos vamos a ir aquí, vamos a empezar a crear variables. Las podríamos hacer de tipo privada y luego crear objetos get y set para poder acceder a ellas. O directamente, si no queremos complicarnos, las podemos hacer de tipo público y arreglado. Vamos a hacer un string para el nombre, otro para los datos del Pokémon, la vida, la etapa de Pokémon, un objeto de tipo sprite para la imagen principal, otro sprite para el tipo de Pokémon, y estas dos son importantes, es para el color que va a tener la carta. La carta la voy a diseñar en Blender, ahora os la enseño, y va a tener la parte de fuera y lo que es el recuadro interior. Entonces, material, vamos a ponerlo exterior, mejor, y material interior. Vale, así se entiende mejor y vamos a seguir con esto. Para los ataques vamos a tener por una parte el nombre del ataque, la descripción del ataque y una variable de tipo entera que sea el daño que nos produce este ataque. Como digo, yo no voy a tener en cuenta si es ataque o defensa porque realmente me da bastante igual, es solo para que veáis cómo funciona. Hacemos lo mismo con el ataque 2 y luego vamos a colocar un sprite para el icono de debilidad que tenga nuestro Pokémon y otro para la resistencia. Vamos a crear una carpeta, a esto lo vamos a llamar Poké Scriptable Objects. Nos metemos aquí y ahora con botón derecho ya puedo crear un tipo de Scriptable Object que sea carta Pokémon y aquí ya tenemos toda la información que nos va a requerir. A esto lo vamos a llamar Pikachu. Y esto ahora lo rellenaremos todo y vamos a empezar. Aquí esta escena, pues nada, hay unos cuantos cubos, un suelo para que no se vea
tan cutre, una especie de tapete de cartas bastante sencillo con una colisión, que es un box collider, no tiene ningún misterio y vamos a empezar con la carta. Como comento, la carta la he creado en Blender, es bastante sencilla. Pues aquí tenemos lo que es la carta, viene a ser un cubo de Unity más o menos, pero con las esquinas redondeadas y además tenemos los materiales diferenciados exterior e interior. No tiene mucho misterio hacer esto en Blender, así que no lo voy a enseñar. Por una parte está el propio objeto en 3D importado de Blender y por otro lado tenemos el canvas. El canvas únicamente lo he colocado para que se quede justo por delante de la carta, un pelín. De hecho, si nos fijamos muy de cerca, vemos que está un pelín adelantado. Esto se puede ir ajustando, pero como quiero escribir aquí, lo que quiero es que dé la impresión de que las cosas están escritas sobre la carta y no están flotando en el aire. Voy a poner la cámara de 2D para que se vea todo mejor y nos vamos a ir a la carta. La subimos, nos centramos en esto y vamos a empezar a añadir cosas. Añado un Text Mesh Pro con el nivel del Pokémon. Simplemente lo creamos, lo colocamos que esté bien. En este caso lo he creado dentro de un panel para que se quede todo ajustado. Y nada, vamos a crear nivel del Pokémon, el nombre, la vida y el tipo de Pokémon, que va a ser una imagen. Yo aquí en Sprites, cartas Pokémon, he creado estos tipos de objetos. Supongo que se verán bien, los voy a ampliar un poquito. Y básicamente es una imagen, voy a hacer 5 cartas de ejemplo. Es una imagen para cada Pokémon y luego un icono para cada tipo de Pokémon, pues el de hierba, eléctrico, fuego, hielo y volador. Entonces yo aquí podría, por ejemplo, me voy aquí a Source y le digo que esto es de tipo eléctrico. Y con esto ya tenemos aquí el icono creado, ya lo podemos ir cambiando de tamaño para ajustarlo a lo que a nosotros nos interese. Yo ya lo tengo aquí cuadrado a lo que yo quiero. Y vamos a empezar a meter todo lo demás. La imagen de la carta, como comentaba, una pequeña descripción del Pokémon. Y por esta parte, nombre de ataque, el daño, la descripción, una línea para separar, nombre de ataque 2, daño, descripción. Y aquí abajo ya veis la debilidad y resistencia. Y con esto ya estaría lo que sería el diseño de la carta. Que básicamente es esto de aquí, nos vamos aquí y ya la tenemos. Con esto ya tenemos una carta creada en la que faltaría incluir todos los datos. Vamos a crear un nuevo script que es el que vamos a tener en la propia carta. Vamos a crear un script que se llame únicamente carta POC. Y aquí lo que vamos a hacer es de forma pública que le digamos dónde están todos los objetos, como niveles, nombres, todo lo que sea texto o vayamos a modificar de la tarjeta, lo tenemos que obtener en el script. Vamos a abrir carta POC, vamos a empezar. Public test mesh pro. Esto me va a dar error porque tengo que obtener using TMP Pro. Con esto ya lo reconoce, ya podemos obtenerlo. Y esto va a ser un nombre. Igual que antes, otro Test Mesh Pro para la etapa de Pokémon. La vida que vamos a tener. Un tipo imagen que tampoco me va a reconocer. Vale, esto lo cogemos también, igual que antes. Nos vamos aquí y le decimos que nos importe Unity Engine UI. Y con esto ya tenemos el tipo de imagen disponible para nosotros. El tipo de Pokémon. Para poder cambiar el material, lo que voy a hacer es acceder al Mesh Renderer del objeto que he importado de Blender y luego cambiaremos los materiales. Luego veremos cómo hacerlo con los materiales. Vamos a obtener el Mesh Renderer y que se llame material. Y bueno, lo mismo con el resto. Y por último faltarían las imágenes de lo que va a ser la resistencia del Pokémon y la debilidad. Tipo imagen, resistencia y debilidad. Con esto ya le podemos decir dónde está cada objeto. Vamos a empezar, esto nos iríamos aquí, nos vamos a la carta, le vamos a poner el script por aquí y como vemos aquí ya nos está pidiendo todos los objetos. Podemos irnos aquí y buscarlo, realmente no sería complicado, así que lo voy a hacer así. Nombre, la etapa, que es nivel, la vida, también lo podemos hacer arrastrando, de aquí desplegamos la carta y podemos ir moviendo todo esto. El tipo de Pokémon, que lo tengo aquí. Vale, en el Mesh Renderer, como lo que vamos a hacer es modificar el material. Carta simple es donde yo tengo el objeto en 3D, lo vamos a colocar aquí. Los datos que los tengo aquí debajo. Y luego ya pues toda la información. Ataque 1, descripción 1, daño 1, ataque 2, daño 2, descripción 2 y por último resistencia y debilidad, que serían los iconos, que es resistencia y debilidad. Vale, con esto ya tenemos todo asignado.
Ahora faltaría una última variable que va a ser la que nos va a decir el scriptable object que queremos utilizar en esta carta. De momento vamos a hacerlo a mano para que veáis cómo funciona. Nos vamos a ir aquí y le vamos a decir que además obtenga de tipo público un objeto de tipo carta POC scriptable object que se llame carta, tal cual. Además voy a necesitar una variable interna para coger los materiales, poder modificarlos y volverlos a asignar. A esto le vamos a llamar de tipo material y que se llame materiales. Aquí, como decía, vamos a empezar a dar datos a las cartas. Me voy aquí a Pikachu y vamos a empezar a modificarlo. Vale, aquí vamos a empezar a rellenar los datos, como lo haríamos en una carta. Esto es Pokémon ratón, creo que lo suelen poner así. Altura 0,4 metros y peso 6,0 kilos. 60, etapa básico, es el primer Pokémon. La imagen la podemos seleccionar desde aquí. El tipo de Pokémon es eléctrico. El material, para los materiales me he creado aquí lo que sería la carta por fuera. La podemos, si queremos, asignar y lo vemos. Podemos asignar así. Y luego por otra parte ya estaría la parte de dentro, que es esta. Lo mismo hecho con la carta de fuego. Tenemos exterior e interior. Carta planta, carta volador, no sé si es naranja, la he hecho así para que destaque un poquito. Y la carta de hielo. Vale, así que nos vamos a donde estábamos y vamos a seleccionar los materiales. Material exterior, carta eléctrica, material interior, interior eléctrico y los ataques. Pues el primero es roer, igual que la carta original. Y vamos a poner que te pega un mordisco en la yugular y se queda mirando cómo te desangras como un cerdo. ¿Cuánto quita esto? Pues 70. Ataque segundo. Coletazo. Aprovecha un descuido de su enemigo para propinarle un fuerte coletazo, pero no con la cola que te piensas. ¿Esto cuánto quita? Pues esto tiene que quitar un montón, así que vamos a meterle un 80. Y por último los iconos. Debilidad. Debilidad de Pikachu, pues no tengo ni idea, así que la voy a elegir al tuntún y le voy a decir que sea el fuego y resistencia al hielo, por ejemplo. Con esto ya tendríamos un scriptable object de una carta de Pokémon. Podemos ir aquí a carta y nos va a salir los objetos que tenemos de este tipo. Como solo tenemos uno, se lo voy a dar. Y lo que tenemos que hacer simplemente es crear una función para que nos recoja todos los valores que tenemos en el objeto scriptable que tenemos aquí y nos los asigne a estos de aquí. Esto se hace bastante sencillo. Vamos a crear una función aquí debajo que, para no aburriros, lo voy a escribir y ahora la veis. Y aquí ya lo tenemos escrito. Pues la función actualiza valores lo que va a hacer es que va a coger esto de aquí, los TextMesh Pro, y les va a cambiar el tipo de texto. Lo tenemos aquí, nombre.text igual a carta nombre. Carta es el objeto que hemos puesto de tipo scriptable object que elegimos. Ahora luego cuando queremos varios podemos seleccionar el que queramos. Luego, por ejemplo, la vida sí que la tenemos que asignar porque como es de tipo entero, lo que le pasamos tenemos que convertirla a string y añadir la coletilla HP para que nos aparezca igual que la tenemos aquí en la carta. Las imágenes no tienen mucho misterio, cogemos su sprite y lo cambiamos. Los textos son todos iguales. Los ataques, como lo vamos a pasar todo en numérico, sí que lo tenemos que convertir a string, es lo único. Y ya está. En material sí que vamos a coger materials. Con esto lo que hacemos es obtener del mesh renderer todos los posibles materiales que tuviera. En este caso tengo dos. Así que después de hacer esto voy a decirle que temporal material 0 es igual al exterior y temporal material 1 es igual a interior. Y luego lo asigno otra vez de nuevo a los materiales que tenía el mesh renderer. Esto, si fuera un solo material, no habría que hacer tanto lío, pero para poder cambiar estos dos sí que tenemos que cogerlos por separado, sacar el material, cambiarle cada uno de los materiales y volverlo a empaquetar. Si tenéis alguna duda de todo esto, me lo dejáis en los comentarios, no tengo problema en explicarlo. ¿Y en qué momento vamos a actualizar estos valores? Pues de momento, para hacer la prueba, lo vamos a hacer con un private update y vamos a preguntar cuando pulsemos space. En este momento es cuando vamos a actualizar los valores. Y yo creo que si no hay ningún error ni hay nada raro, nos vamos a ir aquí. Ahora viene lo interesante de los ejecutable objects. Yo ahora me iría aquí, seleccionamos la que tengamos, solo tenemos Pikachu, le damos a play y ahora cuando pulsemos espacio, pues automáticamente se nos genera la carta con los datos que le hayamos dado. Lo bueno de esto es que lo podemos hacer con todos los ejecutable objects que queramos. Voy a agregar alguno más para que veáis el ejemplo.
Bueno, ya tengo una segunda carta, que es la de Bulbasaur, con los datos más o menos puestos, es de tipo hierba. Y una cosa que no he comentado, y es una de las principales características que tiene Scriptable Objects, es que los datos que modifiquemos aquí se van a conservar aunque estemos dentro del Play. De hecho, hay gente que lo utiliza como un sistema de guardado. La verdad es que yo no lo recomiendo, teniendo otros como JSON. El caso es que los cambios que hagáis aquí van a ser definitivos, así que tenedlo en cuenta si vais a modificar alguno de los datos. Si vais a hacer un juego en el que queréis tener unos Scriptable Objects tipo armas o habilidades que queréis ir modificando, mi recomendación es que hagáis una copia de eso nada más empezar el juego y luego ya trabajéis sobre la copia. De esa forma siempre mantenéis los originales sin tocar. Bueno, como comentaba, aquí tenemos ya la carta creada. Por defecto tenemos nuestro Scriptable Object de Pikachu, le damos y ya tenemos aquí la carta de Pikachu con todos los datos. Y si quisiéramos cambiarlo, tan fácil como cambiar el Scriptable Object al que hacemos referencia, le damos a espacio y nos actualiza los datos. Con esto ya cambiamos materiales, lo que tenemos escritos, los daños, el tipo de imágenes, en fin, todo. Ya podríamos tener tantas cartas como Scriptable Objects fuéramos escribiendo. De esta forma no tenemos que tener un prefab para cada cosa. Ahora, si este prefab lo vamos a convertir como tal, prefab, arrastramos la carta y ya lo tenemos aquí. Si nos vamos aquí al explorador, vemos que no es que ocupe demasiado, son 86k, pero bueno, imaginaros que en vuestro juego pues tenéis 100, 500, 1000 cartas, por lo que sea, pues evidentemente va a ser un número bastante grande. Sin embargo, con los Scriptable Objects, pues cada uno de ellos te va a ocupar 1k, así que no hace falta que tengas el prefab repetido varias veces, sino que con un solo prefab vas cambiando el contenido y lo tienes mucho más accesible. Además, estos datos no se los importa el prefab y los trabaja sobre él, sino que hace una referencia, de forma que puedes modificarlo y en cuanto actualices, pues lo vas a tener aquí. Lo que decía aquí, podemos coger Pikachu y en lugar de roer cabeza. Aquí cuando le demos a espacio, no lo va a actualizar y además estos datos no se van a modificar. Podemos salir del modo Play y lo vamos a tener actualizado. Bueno, voy a crear 3 tipos de cartas más y ahora vemos cómo hacer que nos reconozca los tipos de objetos que tenemos creado, trabajar con ellos y poder hacer un sistema de cartas aleatorias que podamos ir lanzando. Vamos a ello, voy a crear esto. Bueno, y ya tengo aquí unos cuantos creados. Ya tenía el Bulbasaur, he creado a Charmando, Lepras y el famoso Palomo Cojo. Vamos a irnos aquí al Play y veis cómo están creados. Nos vamos aquí, vamos a la carta, vamos a decirle ahora en carta, pues tenemos Pikachu, que ya lo hemos visto, Bulbasaur, Charmando, Lepras y cada uno, como digo, pues con sus materiales, con sus descripciones y con todo lo que queramos. Y por último tenemos aquí al Palomo Cojo y ya está. Con esto ya podríamos tener diferentes tipos de cartas y únicamente tenemos que cambiar la carta de Scriptable Object que tenemos aquí asociada y con esto ya lo actualizaríamos. Vamos a modificar todo esto un poquito para que podamos lanzar cartas aleatorias. Para ello, en los juegos yo siempre tengo un Game Controller que se encarga de manejar los scripts principales. Hay gente que le llama scripter o algo así, en fin, lo puedes llamar como quieras. El caso es que tengas un objeto que lo controle todo. Nos vamos a ir aquí, vamos a crear un nuevo script que se llame Pokémon Game Controller. Aquí lo que vamos a hacer es definir el objeto prefab, que va a ser la carta. Lo vamos a hacer con un public Game Object y que se va a llamar carta prefab. Vamos a coger un array de objetos tipo carta.poc.so y que se llame tipo carta. Y una variable que nos va a decir número, nos va a decir el número de Scriptable Objects que hayamos encontrado. Vamos a cambiar esto, vamos a hacerlo en el awake, mejor. Y lo que vamos a hacer es que tipo carta lo vamos a buscar entre los elementos que tenemos creados. Esto lo hacemos con un find objects of type all y le decimos que sea carta.poc.so y los paréntesis. Y le tenemos que decir que todo esto lo busque dentro de resources. Esto lo que va a hacer, en lugar de buscarte el elemento en los game objects que tengas aquí creados, te lo va a buscar aquí en tus carpetas. Así que vamos a obtener aquí todos los tipos de carta que tengamos. Vamos a decirle que el número sea igual a tipo carta.length para saber cuántos tenemos. Y en el update, aquí sí que voy a obtener esto que hacía aquí, lo vamos a quitar y lo vamos a llamar aquí dentro. En el Game Controller es donde vamos a controlar que pulsemos la tecla de espacio y cuando pulsemos espacio
vamos a hacer una serie de cosas. Vamos a cambiar la posición y rotación de la carta. Lo que quiero es que la carta, en lugar de caer así, que siempre va a caer así, como voy a intentar lanzar una encima de otra, quiero que tenga un poquito de inclinación y además la posición vaya cambiando de forma que se vayan solapando y no quede tan cutre. Vamos a decirle que quaternion rotación sea igual a quaternion.euler, y para hacerlo todo un poco aleatorio lo vamos a hacer con un random.range de 30F a 60F. Estos son los valores que yo he ido probando para desplazar la carta y que no se vaya demasiado y quede más o menos bien. Esto sería las X. Vamos a decirle en la Y que haga también un random range, solo que este random va a ser diferente. Lo va a hacer entre menos 10 y 5. Luego, si no me gusta, pues ya lo cambio. Y el eje Z lo vamos a dejar tal cual, ya que no queremos que rote. Esto, no, bueno, la rotación lo voy a dejar también entre menos 10 y 10. Y la posición va a ser de tipo vector 3. Y es un nuevo vector de 3. Random range de menos 0,5 a 0,5. El eje Y, que va a ser la altura, lo voy a dejar siempre en 1,5F. Y el eje Z vamos a hacerlo también entre estos valores. Me parece bien. Vamos a cerrar esto, cerramos y ahora tendríamos que instanciar el objeto. Aquí me parece que me he comido un corchete. Y una vez modificado ya el valor de rotación y posición, vamos a hacer un instantiate carta PF en la posición que hemos definido antes y en la rotación que hemos definido antes. Aquí esto es carta PF, que es lo que queremos instanciar. Y con esto esta parte estaría. Ahora lo que tenemos que hacer es que la propia carta sea capaz de decidir cuál de estos tipos de carta vamos a tener. Así que vamos a crear un procedimiento público al que podemos acceder. Esto lo vamos a hacer con un public. Vamos a hacer public static que me devuelva un objeto de tipo carta y que se llame dame carta. No le vamos a pasar ningún parámetro, únicamente queremos que nos devuelva un objeto de tipo carta. El error que me está dando es porque no estoy retornando ningún valor. Vamos a empezar y únicamente vamos a crear una carta de tipo carta POC scriptable object que se llame carta. Como es interno lo puedo llamar también así, no hay problema. Vamos a decirle que carta sea igual a current. Vale, esto me está dando error, aquí no lo voy a poder llamar porque esto sería tipo carta, pero no me lo está reconociendo. Vale, tengo que hacer que esta clase sea pública desde fuera. Lo vamos a hacer con un public Pokémon Game Controller current. En el awake vamos a decirle que current igual this, y ahora aquí lo vamos a hacer con current tipo carta, ahora sí. Y lo que vamos a hacer, pues si tenemos 5 cartas y longitud ya lo hemos dicho que sea de 5, tenemos que obtener un valor entre 0 y 4. Esto lo podemos hacer directamente con un random.range y como son valores enteros, le vamos a decir que sea desde 0 hasta current.número. Y me está dando error, ahora veo por qué. Vale, es que esto no es esto, realmente son corchetes. Este de aquí me sobra. Y esto lo tengo que hacer de tipo estático para que me lo reconozca aquí. Vale, ya lo tengo. Y una vez haya cogido un tipo de ejecutable object y lo haya asignado a carta, lo único que tengo que hacer es devolverlo. Esto lo hacemos con un return. Esto lo hacemos con un return carta. Y vale, cada vez que llamemos a esta función desde fuera nos va a devolver un objeto de tipo scriptable object. Y ahora lo que vamos a hacer cada vez que lancemos una carta, esto realmente ya no va a ser válido, lo vamos a hacer en el awake. Y justo antes de crear la carta, antes siquiera de mostrarla, vamos a llamar a esta función, vamos a obtener el tipo de carta que queremos y vamos entonces a utilizar los valores. De esta forma, cuando sacamos una carta, se va a hacer de forma aleatoria y van a empezar a caer. Vamos a crearlo, vamos a decirle que la carta, en lugar de decírsela aquí, esto lo podríamos dejar de tipo privado, ya que realmente no vamos a querer cambiarla desde ahí. Le podemos decir que carta es igual a Pokémon Game Controller dame carta. Y yo creo que ya está todo, no me dejo nada. Aquí tenemos el scriptable, aquí solo con 3 scripts ya creo que lo podemos hacer. Vamos a minimizar, vale, me tengo que asignar el script al Game Controller, ya lo tengo aquí. Le voy a decir dónde está el prefab de la carta, ya me lo estaba dejando. Vamos al play y ahora sí, ahora con espacio ya nos va soltando
una carta, pero no me está asignando el valor, ¿vale? Esto es porque estoy bastante capullo y cuando hago esto obtengo la carta, pero no estoy llamando a actualizar valores. Así que no me está haciendo absolutamente nada y se estaba quedando el prefab de la carta tal cual viene. Vamos a ver ahora. Nada más, ya está. Con esto ya tienes un sistema para poder generar cartas de forma aleatoria con los datos que tú quieras. Como digo, esto lo puedes usar así, lo puedes gastar para un sistema de habilidades, de armas, de objetos en un juego de RPG, multitud de cosas. Así que espero que te haya sido de ayuda. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y nos vemos en el siguiente vídeo.